¿Cuándo fue la última vez que paraste a observar qué es lo que realmente necesitas? No lo que quieres conseguir, no lo que todavía te falta, no lo que los demás esperan de ti, lo que realmente necesitas. Si la respuesta no llega de inmediato, está bien. Este video no tiene prisa. Tú tampoco tienes que tenerla. Al parecer somos expertos en convencernos de que no tenemos suficiente. No tenemos suficiente tiempo, suficiente dinero, suficiente cuerpo, suficiente logro, suficiente descanso, ni siquiera suficiente conciencia. Incluso la búsqueda de la paz se ha convertido en otra cosa que conseguir. Pero hay algo curioso en todo esto. Cuando te preguntan qué necesitas, la mente suele responder con una lista. Más de algo, menos de otra cosa, algo que todavía no llegó. Rara vez, la mente responde con silencio. Y sin embargo, ese silencio puede ser la respuesta más honesta que existe. En momentos distintos, en lugares muy diferentes del mundo, personas que no se conocían entre sí, llegaron a una observación parecida. El sufrimiento humano no vive tanto en lo que nos falta, sino en la distancia entre lo que es y lo que creemos que debería ser. En la China antigua, Lao Tse describió esto como el agua que no lucha contra el cauce, no porque sea débil, sino porque ya es suficiente como es. En los Andes, los pueblos quechua hablaban del sumac causau, el buen vivir. No vivir más, no vivir mejor que otros, vivir bien en lo que ya está. En el África subsahariana, la filosofía Ubuntu enseñaba que una persona es completa a través de su relación con otros, con la comunidad. La plenitud no se acumula, se comparte, y por eso ya existe. Entre los pueblos nómadas de las estepas de Mongolia, existía una sabiduría práctica y brutal. Solo puedes llevar contigo lo que el caballo puede cargar, y eso es suficiente. Los pueblos originarios de Norteamérica, en muchas de sus tradiciones, practicaban la ceremonia de dar, repartir lo que se tenía, porque la riqueza que no circula se pudre, y lo que se necesita de verdad siempre estuvo aquí. En la tradición sufí, existe una palabra para esto: Qana'a, un contentamiento que no viene de tener todo resuelto, sino de haber dejado de pelear contra lo que es. Los sabios nahua del México antiguo hablaban de la moderación como el centro de todo bien. No el exceso, no la privación. El punto donde nada falta porque nada está forzado. Henry David Thoreau, en el siglo XIX, se fue a vivir solo a los bosques de Massachusetts. Llevó consigo muy poco, no por pobreza, sino por curiosidad.
Quería descubrir qué era realmente necesario. Y lo que encontró no fue escasez, fue claridad. Y la ciencia contemporánea llega a sus propias conclusiones. Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, pasó años estudiando por qué los seres humanos somos tan malos prediciendo nuestra propia felicidad. Descubrió que imaginamos que cuando llegue algo, estaremos bien. Y cuando eso llega, el umbral se mueve. Siempre hay un poco más allá. Lo llamó el error de la simulación afectiva. La mente que no puede imaginar que lo que ya tiene podría ser suficiente. Tim Kasser investigó durante décadas la relación entre los valores materiales y el bienestar. Sus estudios mostraron algo incómodo. Las personas que organizan su vida alrededor de tener más reportan consistentemente más ansiedad, menos satisfacción y más sensación de vacío. No porque sean peores personas, sino porque el objetivo de más no tiene punto de llegada. Mihaly Csikszentmihalyi, el psicólogo que estudió los estados de flujo, descubrió que los momentos de mayor bienestar en los seres humanos no ocurren cuando se tiene mucho, sino cuando la mente está completamente presente en lo que hace, sin exceso y sin déficit, en equilibrio exacto con la tarea. Ninguno de ellos se conocía, ninguno habló el mismo idioma, y sin embargo, señalaban en la misma dirección. Eso dice algo importante. La suficiencia no pertenece a ninguna de esas tradiciones. Las tradiciones solo la encontraron, como se encuentra algo que ya estaba ahí. Y quizás vale la pena decir lo que la suficiencia no es. No es resignación. No es conformismo. No es convencerse de que todo está bien cuando no lo está. La suficiencia no le pide a las circunstancias ni a la realidad que no cambien. Le pide a la mente que descanse de la guerra constante contra lo que es. Y hay algo más. La suficiencia no necesita ser merecida. No es un premio al esfuerzo. No es el estado que viene después de resolver todos los problemas. Es algo que está disponible ahora mismo. No como idea, como experiencia, aunque sea por un momento. No hay nada que tengas que hacer con esto. Pero si algo en este video movió algo en ti, quizás puedas preguntarte hoy, no qué te falta, sino qué ya tienes. Quizás puedas hacer una cosa menos y observar si algo realmente se derrumba. Probablemente no. Quizás la próxima vez que esperes algo con urgencia, puedas notar la sensación de esperar sin intentar resolverla. Quizás no necesites cambiar nada. Tradiciones lo han nombrado, estudios lo han medido, personas lo han enseñado. Y sin embargo, la suficiencia no necesita ninguna de esas cosas para existir. Con cariño, el gran mapa de tu vida.